Buenas con todos, profesora, compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre la TEA 4, de microeconomía y el macroeconomía. Estamos representados por mi persona, yo soy Charly Lamas, mi compañero Carlos Panduro, mi compañera Nicole Roque, como también mi compañera Kiera Nicole y Daisy Miluska. Ok, yo les voy a hablar sobre lo del análisis del comportamiento del presupuesto público del 2016 al 2025. Durante la última década del presupuesto institucional de apertura PIA del Perú ha presentado una expansión interrumpida, pasando de 138.491 millones en el 2016, tanto como 251.801 millones en 2025. Este crecimiento fiscal por cerrar brechas estructurales, a entender crisis, especialmente como fenómeno en el niño costero y también en el COVID-19. Su evolución ha sido por periodos del gobierno, más que nada del 2016 al 2018, que fueron el crecimiento moderado enfocado en disciplina fiscal y reconstrucción por el niño costero. El del 2019 al 2021 fueron expansión condicionada por la pandemia que hemos pasado, priorizado por la gestión social y la emergencia sanitaria. Y de 2022 al 2025, los mayores asaltos nominales de la década, orientados a la reactivación de post-pandemia, según los médicos, cicladas, ante la recesión. La variación de los ingresos de los financiamientos fueron los recursos ordinarios, que son los impuestos, que se mantienen como base principal, aunque sufrieron una fuerte caída por la pandemia y una recuperación, una recuperación en el 2022. La operación de crédito, que es la deuda, experimentaron un crecimiento agresivo entre el 2020 y en el 2021, que para cubrir y financiar la crisis sanitaria que tuvo en esa época. eh, los recursos determinados, que son el canon y la regalías, reg- eh, re- regalías, mostraron picos históricos de alta rentabilidad en el 2022 y 2024. El recurso, superciclo de precios internacionales de los tanto como el de los metales. La variación de los egresos, que son gastos, son por lo menos tres, que son gasto corriente, gasto capital y servicios de la deuda. El gasto corriente sigue siendo una predominante y altamente regido debido al crecimiento continuo de plantillas y gastos operativos, como el gasto capital, se mantiene estructuralmente alrededor del 25% del presupuesto para inversiones públicas, aunque su impacto se ve limitado por la constante subjeción y subnacional. Eh, el servicio de la deuda, es el rubro de mayor crecimiento porcentual. Pasó de representar menos del 8% en el 2016 a superar el 11% en la actualidad, restando especial en el espacio fiscal para otras inversiones. Acá el comportamiento del presupuesto monetario de apertura, aquí se ven desde el año 2016, la PIA consiguió 138 millones, este, variación anual no tuvieron, por lo que en el periodo de gobierno de aprobación fue en Ollanta, en Guamala. En el 2017 fueron 142.000 millones,
que la variación anual fue un 29% en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En el 2018, la PIA consiguió 157 millones y su variación anual fueron 103%, gobernado por el Pedro Pablo Kuczynski también. En el 2019, eh, eh, la PIA ha conseguido 168 millones con una variación anual del 69% gobernado por Martín Vizcarra. Tanto en 2019 como también en el 2020, también gobernado por Martín Vizcarra, consiguió en el 2019, no, el 2020, 177 millones con una variación anual del 55%. Ya en el 2021, la PIA consiguió 183 millones en la variación anual que fue del 32%, gobernado por Francisco Sagasti. En el año 22, en el año 2022, la PIA consiguió 197 millones que es con su variación anual que fue el 76% gobernado por Pedro Castillo. En el año 2023, la PIA ha conseguido por lo menos 214 millones, con una variación anual del 90%, gobernado por Dina Boluarte, tanto también en el 2024, que también gobernó Dina Boluarte, consiguió la PIA 240 millones con la variación anual de 121%. Y en el 2025 también ha gobernado Dina Boluarte, con una PIA de 251 millones, con una variación anual del 46%. La, la variación y tendencias de los ingresos, fuentes y financiamientos, la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, naturaleza, eh, fueron los recursos ordinarios, en naturaleza fueron ingresos, IG y renta, cuyo cayó durante la pandemia en el del 2019 al 2021. Vino una recuperación paulatina, en la base de consumo, en el año 2022. Sí. Y operaciones de crédito, deuda pública en el crecimiento agresivo, tanto en el 2021, del financiamiento deficiente. En recursos determinados, en canon regalías, alta volta- volatilidad, volatilidad, perdón, de picos históricos, tanto en el 2000 en 2022 como también en el 2024, fueron impulsados por el superciclo financiero. En recursos directamente recaudados, tasas y cobros propios participaron el marginal y estable a lo largo de toda la década afectada. Y la variación y comportamiento de los egresos según la categoría de los gastos fueron en categoría de gasto, destino principal, fue el comportamiento estructural del 2016 al 2025. Los gastos corrientes en planillas, bienestar y servicios, el crecimiento rígido pasó de representar un gasto predecible y absorber mayores recursos por nuevas leyes laborales y expansiones en salud. Eh, en gasto de capital, las obras públicas, infraestructura, se mantiene en promedio entre 24 y 27% de la PIA total. Crece nominalmente cada año, enfrenta a cuellos de botellas de la ejecución. En servicios de la deuda, intereses y amortización, la expansión severa de representar menores del 8% en el 2016
hoy supera el 11% del presupuesto total debido a los compromisos post pandemia. Y aquí le paso a mi un segundo. Y aquí le paso a mi siguiente compañero. Ahora les hablaré de lo que es el análisis de las políticas fiscales implementadas en los últimos 10 años. La política fiscal es el conjunto de decisiones del gobierno relacionadas con el gasto público y la recaudación de impuestos, con el objetivo de influir sobre las actividades económicas del país y a través de esta política. El Estado puede estimular el crecimiento en épocas de recesión, como la política fiscal expansiva, o moderar el sobrecalentamiento de la economía, como la política fiscal contractiva. En el Perú, la entidad responsable de su diseño y ejecución es el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que la SUNAT se encarga de la recaudación tributaria. Ahora veremos lo que es el resumen de los últimos 10 años acerca de las políticas fiscales por gobierno. En el gobierno de Ollanta Humala, en el 2011 al 2016, la política fiscal implementada fue el impuesto especial a la minería y el gravamen especial minero, con la reducción de tasa del IR empresarial del 30 al 28% y reducción de tasas del IR personal naturales de 5 tramos en lo que son el sector de gaseosas y bebidas azucaradas. El impacto general fue el aumento del déficit fiscal por gasto corriente elevado, recaudación minera que cayó con precios de comodines y primeros pasos de consolidación fiscal. Eh, lo que es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 a 2018, ocurrió la recaudación fallida del IGB, que no se materializó, y también ocurrió el régimen MIPE tributario. Ocurrió la amnistía tributaria y el aumento del IR en las empresas del 28 al 29.5%, así como el plan de reconstrucción con cambios de gasto fiscal y deducción de gastos para personas naturales. El impacto general fue el déficit fiscal elevado, que lleva a niveles no vistos desde los años 80. Ingresos tributarios no crecieron lo suficiente y la reconstrucción generó gastos imprevistos. Continuamos con lo que fue el gobierno de Sagasti del 2018 al 2021 y las políticas que se implementaron fue la lucha contra la evasión y la ilusión tributaria de la SUNAT, el cual se implementó de manera digital, la digitalización de comprobantes, el aumento de inversión pública en regiones y la reducción de gasto corriente superfluo, y la Activación Perú con 60 millones y el bono social para lo que fue en la pandemia con el COVID-19 y la suspensión de reglas fiscales del 2020 a 2021. Y el impacto general fue la prepandemia y la mejora gradual de déficit. Pandemia del 2020, que fue el gasto fiscal histórico del déficit que llegó del 8.9% del PBI. Y Reactiva Perú, que fue el mayor programa de estímulo. En el que fue el gobierno de Castillo del 2021 al 2022, se implementó el mantenimiento del marco fiscal y la propuesta no ejecutada de nueva constitución con mayor gasto social. La continuidad Reactiva Perú Plan con Punche Perú y Reactivación Inestabilidad. Tres ministras de Economía pasaron por este tiempo y declaración de estado de emergencia económica. El impacto general fue la incertidumbre fiscal, la inversión privada cayó, ingresos tributarios no crecieron al ritmo esperado y el déficit se mantuvo elevado por contexto post-pandemia. El último gobierno es el de Dina Boluarte, el que fue del 2022 al 2024, donde se puso otra vez lo que fue el plan Compunche Perú, el 1, 2 y 3, con nuevas reglas fiscales de déficit de 2.8 al PBI en el 2024. La ampliación del ISC a bebidas azucaradas y la delegación de facultades al Ejecutivo con la ley 32089 y la mayor inversión pública con 5.1% del PBI en 2024 y la reducción de gasto corriente superficial. El impacto fue el déficit fiscal de 3.6% para el PBI en el 2020
2024, el mayor desde 1992, a excepción de la pandemia, incumplimiento de regla fiscal en el segundo año consecutivo y recuperación económica en 2024, del 3.5%. Ahora le daré paso a mi siguiente compañera. Eh, bueno, yo voy a hablar sobre las políticas fiscales más importantes por cada gobierno del 2014 al 2024. Empezando con el gobierno de Ollanta Humala, bueno, durante ese gobierno se realizó una reforma del impuesto a la renta, reduciendo la tasa empresarial del 30% al 28% y modificando los tramos para las personas naturales, con el objetivo de incentivar la inversión privada y aumentar el consumo. Además, se mantuvieron impuestos especiales para el sector minero, como el impuesto especial a la minería, el IEM, y el gravamen especial minero, el GEM, con el fin de aumentar la recaudación del Estado. ¿Cuál fue su impacto? Fue que estas medidas favorecieron la inversión empresarial, pero la caída del precio internacional de los minerales redujo los ingresos fiscales como consecuencia. El Estado tuvo menos recursos para el gasto público y las regiones mineras también se vieron afectadas. Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski del 2016 al 2018, bueno, se creó el régimen MIPE tributario, RMT, para facilitar la formalización de las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo una menor carga tributaria. Además, después del fenómeno del niño costero, se implementó el programa de reconstrucción con cambios, destinando alrededor de 25.000 millones para reconstruir infraestructura dañada. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, fue que el régimen permitió que más pequeñas empresas ingresaran a la formalidad. Sin embargo, el elevado gasto en reconstrucción incrementó el déficit fiscal y la ejecución de las obras fue más lenta de lo esperado por problemas administrativos. Bueno, con el gobierno de Vizcarra y Sagasti del 2018 al 2021 fue que durante este periodo se impulsó la digitalización tributaria, haciendo obligatoria la factura electrónica y los libros contables digitales para reducir la evasión de impuestos. Además, debido a la pandemia del COVID-19, se creó el programa Reactiva Perú, que otorgó créditos garantizados por el Estado para evitar el cierre de empresas. ¿Cuál fue su impacto? Bueno, fue la digitalización, mejoró el control tributario y aumentó la recaudación. Por otro lado, Reactiva Perú permitió que miles de empresas continuaran operando, ayudando a proteger el empleo y favoreciendo la recuperación económica tras la pandemia. Continuando con el gobierno de Pedro Castillo del 2021 al 2022 fue que se implementó el programa Compunche, que incluyó subsidios al combustible y transferencias económicas para reducir el impacto de la inflación en las familias y empresas. Asimismo, se mantuvieron reglas fiscales para controlar el déficit público. ¿Cuál fue su impacto? Estas medidas ayudaron a aliviar el aumento del costo de vida y evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas. Sin embargo, la constante inestabilidad política redujo la confianza de los inversionistas y limitó el crecimiento de la inversión privada. Y finalizando con el gobierno de Dina Boluarte de 2022 al 2024, se flexibilizaron las reglas fiscales para permitir un mayor gasto en inversión pública, especialmente en infraestructura. También se incrementó el ISC para las bebidas azucaradas y continuó el programa con Punche Perú para apoyar la reactivación económica. ¿Cuál fue su impacto? Estas políticas impulsaron la recuperación económica y mejoraron la infraestructura del país. Sin embargo, el aumento del ISCA incrementó los costos para las empresas del sector de bebidas, que tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones tributarias. Ahora le doy pase a mi compañera. Yo le voy a hablar sobre las políticas monetarias de los últimos 10 años. Del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que de 2016 a 2018, una de las políticas fue que el esquema de metas explícitas de inflación. El BCR mantuvo su regla de conducta vigente de 2002, ajustada al rango de 1% al 3% de 2014. La segunda política fue el recorte de la tasa de referencia
de la política expansiva ante el niño costero y la desaceleración de la inversión pública. Impacto en la economía. El PBI fue débil del 2,5% al 4% anual. La inversión pública cayó hasta el -7% real en el primer semestre de 2017, recuperándose a fin de año por la reconstrucción y los Panamericanos de 2019. Impacto en las empresas. El niño costero afectó cadenas de suministros, agro, industria o comercio por daños de infraestructura. La baja de tasas facilitó el crédito para capital de trabajo y de recuperación. Gobierno de Martín Vizcarra. La tasa de referencia fue el mínimo histórico del 0,25% en marzo de 2020. Una política expansiva. Esto sucedió por la emergencia sanitaria del COVID-19. Programa Reactiva Perú. Operaciones de reporte con garantía estatal de hasta el 98%, movilizando más de 60.000 millones. El PBI cayó un 11% en 2020, una de las mayores caídas de la región reactiva. Perú evita quiebras masivas, pero beneficia desproporcionadamente a grandes empresas. Solo el 6% de la recuperación en créditos incumplidos. Impactos en las empresas fue que la caída fuerte de ventas y liquidez, el crédito facilitado ayudó a mantener muchos empleos, pagar proveedores y evitar cierres. Es el gobierno de Manuel Merino y Francisco Sagasti, que no veo mucho. Continuidad de la tasa en 0,25%. No hubo cambios pese a la inestabilidad institucional. No se registraron las políticas distintas que se mantuvo el mismo rumbo monetario durante ambos gobiernos. Se evitó que la crisis política derivara en crisis cambiaria o monetaria adicional, pese a los cambios de gobierno en cuestión. Impacto en la empresa continuó en condiciones de crédito y tipo de cambio, dando estabilidad a las empresas durante la transición. El gobierno de Pedro Castillo. Ciclo de alzas agresivas de la tasa de referencia desde agosto del 2021. Una política contractiva. Intervención cambiaria. Venta de dólares y certificados de depósito re- reajustables para frenar la depreciación del sol. Inflación y impacto en la economía. Inflación del CER 2021 en 6,4%, muy por encima de la meta, que era el 1% del 3%. Salida de capitales y mayor volatilidad cambiaria por incertidumbre política. Impacto en las empresas es que hubo un mayor costo de créditos y capital de trabajo. La depreciación del sol encareció insumos importados, afectando a empresas dependientes de materias primas externas. Gobierno de Dina Boluarte. Pico, en la política un pico del ciclo contractivo, una tasa de 7,75%, la más alta en las 2 décadas. Ciclo de recortes graduales, bajas sucesivas del 25 de PIB hasta el 4,25% al 5% conforme la inflación convergió a la meta. Impacto en la economía. Recesión técnica en el primer trimestre del 2023, el PIB bajó al 0,24, por el 0,4% por protestas sociales, el niño costeo del 2023 y tasas altas de recuperación gradual del crédito desde 2024. Impacto en las empresas, mayores costos financieros y menor demanda. Protestas y bloqueos generaron retrasos logísticos y coberturas perdidas en varios sectores. Último gobierno que sería el de José Geri y José María Valcárcel. Continuidad de la normalización de tasas, pese a la vacancia y sucesión presidencial. Gestión del repunte inflacionario 2026. Respuesta a la cautelosa a un shock de oferta del petróleo y el diésel. Más del 14%, el pollo, el huevo, la papa. Un impacto en la economía sería la inflación en 4,01% interanual, fuera del rango de meta. Las empresas reportaron al BCR que sus costos son el principal factor de sus decisiones de precios. Impacto en las empresas, mayores costos de producción, transporte, la incertidumbre y política económica llevó a postergar inversiones y producir el control de costos. Ahora le paso a mi compañero. Ya, el primer punto de la conclusión es el comportamiento del presupuesto público. El presupuesto nacional creció de forma continua en la última década, pero arrastra rigidez críticas. El gasto corriente es inflexible. La inversión pública sufre subejecución crónica en las regiones y el servicio de la deuda pospandemia ya supera el 11% del total anual, limitando el espacio para obras reales.
Una recomendación sería diseñar planes de contingencia logística y distribución independientes de la infraestructura estatal. La ineficiencia regional en el gasto de capital frena las redes vitales, lo que genera sobrecosto de transporte y riesgos de desabastecimiento ante desastres climáticos. El segundo punto sería las políticas fiscales implementadas, ¿no? Las políticas fiscales pasaban de estímulos tributarios a subsidios masivos y planes de emergencia por inestabilidad política. El sucesivo relajamiento de las reglas fiscales llevó al déficit al 3,6% del PBI en 2024, elevando el riesgo de futuras alzas de impuestos para las empresas. Una recomendación sería optimizar la cartera de productos y anticipar, perdón, cambios tributarios corporativos, medidas como el ICS a bebidas azucaradas elevan directamente a los costos y afectan las márgenes. La empresa debe desarrollar alternativas para mantener la competitividad frente a las presiones fiscales. El último punto es las políticas monetarias implementadas. El BCR ha mantenido una gestión técnica y estable frente a las crisis, bajando las tasas al mínimo en la pandemia y subiéndolas agresivamente hasta 7,75% para frenar la inflación y la fuga de capitales por incertidumbre política. En 2026, los shocks de oferta en combustibles y alimentos siguen encareciendo los créditos y los costos operativos. Una recomendación sería priorizar el financiamiento a corto plazo a tasa fija y ejecutar un control estricto de costos de producción. El encarecimiento del crédito limita los planes de expansión de la empresa, mientras que el alza del petróleo y materias primas reduce los márgenes operativos, obligando a realizar compras de insumos por volumen. Gracias.